Vamos a arrancar entonces nosotros hoy con un tema que es interesante. Me presento antes, mi nombre es Raúl, porque veo que hay muchos nombres y caras nuevas, ¿sí? Mi nombre es Raúl, soy ingeniero químico y máster en tecnología y en gestión de empresas. También soy teólogo y hago consejería familiares, varones, parejas y finanzas, ¿verdad? Así que eso es un poco, digamos, el alcance de lo que estoy haciendo en y por la fundación. Bien, lo que vamos a ver hoy es algo que tiene que ver con la independencia financiera, que es salir de las deudas. Y fíjense cómo están relacionadas el tema de deudas e independencia financiera. ¿Qué significa esto? Significa que las deudas nos vuelven dependientes. Las deudas nos hacen esclavos, ¿eh? Cuando alguien depende de algo en realidad, desde el punto de vista conceptual, eh, es su esclavo, ¿no? No, no pensando en la esclavitud de lo que tiene que ver con las cadenas en las manos y esas cosas, sino que tiene que ver con que las deudas a nosotros nos hacen, digamos, que no podamos ser totalmente libres, ¿ok? Bien, entonces, vamos a entrar primero a entender lo que son las deudas. Eh, las deudas son compromisos legales o de palabra cuando alguien entrega algo a alguien y implica una devolución, ¿sí? Y acá yo quiero diferenciar bien el concepto de deuda con compromiso, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un plan de pago, y nosotros cumplimos con el plan de pago mensual, con una cuota y sus intereses, etcétera, y cumplimos, en realidad nosotros tenemos un plan de pagos, que no estamos aún en deuda con el acreedor porque estamos cumpliendo. Desde el punto de vista nuestro es una cuenta a pagar, que también es un pasivo, o sea, desde el punto de vista contable, es un pasivo para nosotros porque es una cuenta por pagar. Digamos, a la foto capaz que estamos bien, pero tenemos una deuda al cierre. O sea, si nosotros cerramos hoy, nos quedamos con una deuda, o sea, con algo impago. Entonces, por eso se llama deuda un poco a lo que nosotros tenemos que pagar por delante, pero nosotros no somos morosos ni tenemos una deuda estricta cuando cumplimos el compromiso, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Muchos dicen, tengo muchas deudas, bueno, pero ¿en cuál está atrasado? En ninguno. En realidad tenés muchas cuentas por pagar, pero aún no estás adeudando ninguno porque estás cumpliendo, ¿verdad? Deuda es cuando yo tenía que pagar, por ejemplo, hoy una cuota y no lo pago mañana, entonces ya tengo un día de deuda de mi compromiso de pago, ¿ok? Para tenerlo un poco claro, pero para el fin de esta charla, lo vamos a llamar deuda a todo compromiso que tenemos por pagar para adelante, ¿sí? ¿Se entiende esto? Perfecto, seguimos. Entonces, ¿cuáles son deudas, por ejemplo? Una tarjeta de crédito cuando yo utilicé como adelanto de gasto. O sea, si yo utilizo una tarjeta de crédito, nosotros vamos a ver sobre tarjetas de créditos el jueves, ¿sí? Así que anótense, manejo tarjetas de crédito. Entonces, la tarjeta de crédito cuando yo lo utilizo como un adelanto de gasto, no como un adelanto de pago, y eso vamos a entender el jueves. Pero cuando yo utilizo la tarjeta de crédito para crédito de gasto, es una deuda, porque yo en realidad estoy utilizando algo ahora y no lo estoy pagando, lo voy a pagar recién al siguiente mes. Ese no es un compromiso de pago, eso es una deuda. ¿Por qué? Porque si yo no lo pago antes del cierre, se me aplica automáticamente un impuesto por mora, o sea, un crédito, perdón, un interés. Entonces, si yo pago con tarjeta de crédito hoy y no lo cancelo antes del cierre, yo no es que lo utilicé como una forma de pago, sino lo utilicé como un adelanto de gasto, ¿sí? O sea, yo no tengo la plata para comprar lo que me compré y estoy postergando el pago. Y si no lo cancelo en el mes siguiente y lo sigo estirando, en realidad estoy entrando en digamos, en una bola de nieve en el sentido de el aumento del interés sobre el interés sobre el interés, ¿no? También los préstamos bancarios para gastos. Por ejemplo, yo quito un préstamo para hacer una fiesta, ¿sí? Entonces, eso claramente es una deuda. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo trabajar ese dinero, sino eso se fue, ¿sí? Se fue en disfrute, en comida, en música, en fiesta.
y yo después lo tengo que pagar, pero yo ya lo usé, ¿verdad? O sea, digamos, no tengo un plan de pago en el sentido de que voy a tener un retorno sobre eso, ¿verdad? No es una inversión, sino que es un gasto. También el dinero pedido prestado a parientes, amigos o conocidos también se considera, digamos, como compromiso de pago o en nuestro caso deuda. Hipoteca de la casa, a no ser que la casa sea para inversión. En ese caso ya no es un gasto, sino que es una inversión. Por lo tanto, el activo que me compré con la plata que saqué, que pedí prestado, se paga a sí mismo, entonces no es una deuda, porque si yo, o sea, la deuda tenemos que tener en cuenta que yo tengo que pagar de mi bolsillo, de mi salario. eh, si yo compro algo y no se paga a sí mismo, es un gasto, ¿ok? Entonces, si yo me compro una casa y la casa no me da dinero para pagarse, es un pasivo, entonces es un gasto. Si yo me compro un auto o una camioneta, un camioncito, y no me devuelve, no se paga a sí mismo la cuota, entonces es un gasto, no es una inversión, ¿ok? Entonces la inversión aquella erogación que hago para comprar un activo. Y un activo es todo aquello que me genera dinero. Lo que me consume es un pasivo, ¿ok? No hay columna del medio aquí. Y una factura vencida, incluyendo la de servicio no pagada a término. Por ejemplo, si yo tengo que pagar el agua o la luz tal fecha y no lo pago, incurro en deuda, ¿sí? Mientras estoy en fecha, aún no tengo deuda, por más que yo ya tenga la boleta de pago, pero como no venció, aún no es deuda, ¿eh? Se convierte en deuda en el momento en el cual se vence. ¿Se entiende esto o no? Porque es importante entender porque principalmente con los préstamos y las tarjetas de crédito tenemos un poco de confusión, ¿sí? Pensamos que está todo bien cuando usamos plata por adelantado y en realidad no está todo bien y ahora vamos a entender por qué. Isaías, ¿tenemos algunos comentarios, algunas respuestas a la consulta inicial? Sí, más bien tenemos los conceptos que usted había pedido al iniciar la charla. Ujú. Tenemos mala administración, imprevistos, porque compramos sin pensar, entramos por falta de programación de cuentas, no planificamos nuestros gastos. eh, Supuestos beneficios a la larga no lo son. eh, Somos impacientes para tener las cosas. La idea, porque la idea esa de que tenemos que deber para tener, eh, también cuando debemos por terceras personas para ayudar a alguien. Y eso es lo que tenemos, señor Excelente. Raúl. Excelente porque, digamos, muchos de estos conceptos que estamos viendo ya lo vimos en las charlas pasadas, ¿verdad? De por qué se debe. Digamos, pero en ningún caso pude escuchar la respuesta, ni nunca en consejería lo he escuchado que dice debo porque quiero, ¿verdad? O sea, nadie entra en deuda porque quiere, sino que siempre hay un motivo, ¿verdad? Siempre hay un motivo. Y el principal de ellos es el desconocimiento, también la impaciencia, ¿sí? Yo estoy queriendo, digamos, la incapacidad para postergar el disfrute, ¿verdad? O sea, un poco es eso. Y vamos a ir viendo esas cosas acá. Acuérdense que como dijo Isaías al inicio, la fundación se dedica mucho en el ser, ¿sí? Entonces, el hacer es una consecuencia del ser. Así que yo les voy a mostrar hoy una técnica para salir de las deudas, pero para eso, para aplicar esa técnica, primero hay que cambiar la forma de pensar, porque si no es imposible. Es como las dietas, ¿sí? Es como las dietas. Si uno quiere arrancar una dieta y no cambia de estilo de vida, la dieta no sirve y hay algo que se llama efecto rebote. Y el efecto rebote uno siempre queda peor de lo que estaba antes. Y lo mismo pasa con estos casos de las deudas, ¿verdad? Bien, entonces las deudas tienen un costo. No es gratis, ¿sí? Y esto es importante, ¿verdad? Tiene claramente un costo financiero porque nosotros pensamos que si prestamos plata somos más ricos y acuérdense que los que estuvieron en las charlas previas, el ahorro, la riqueza es la acumulación de recursos y eso viene no por la deuda. Entonces, cuando yo pido prestado plata, yo soy más tan pobre como la plata que pedí, más los intereses, ¿ok?
Si yo presto 1 millón de guaraníes, Señor sí, Raúl. Salió entrecortado esa parte. ¿Podría volver a repetir, por favor? sí, sí, cómo no, cómo no. Eh, la deuda tiene un costo y el costo financiero se llama interés. Además, nosotros somos tan pobres como el dinero que prestamos. O sea, si yo presto 1 millón de guaraníes, soy 1 millón de guaraníes más pobre y además los intereses, porque yo tengo que pagarle a alguien porque me prestó el dinero, ¿verdad? Entonces, tiene un costo financiero, también tiene un costo emocional, porque muchas veces no nos deja dormir, nos sube la presión, dolor de cabeza, inclusive muchísimas somáticos o psicosomáticos tiene las deudas, el estrés, la ansiedad, nos pasamos pensando en el dinero, o sea, muchas cosas que nos hacen, digamos, nos llevan a las deudas, ¿verdad? También está la parte física, que es la parte somática de lo psicosomático, ¿verdad? Que tiene que ver con un aumento de presión, comemos más, comemos menos, nos estresamos, no dormimos bien, rendimos cada vez menos, o sea, tiene todas esas consecuencias, ¿verdad? Y lo espiritual, que nosotros nos sentimos esclavizados y no libres, digamos, para poder ser nosotros mismos, sino que vamos dependiendo de lo que nuestro acreedor nos va guiando, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo gente que cambia el número de celular, o utiliza un número para llamadas y otro para WhatsApp, porque resulta que eh, pone ese número cuando saca deudas, para que cuando saca créditos o préstamos, para que no le llamen a molestar, le llenan la casilla con reclamos, bueno, un montón de cosas y eso le hace a la persona que se vuelva un esclavo espiritual, digamos, porque depende ya no es libre, digamos, ¿sí? Bien, entonces, acuérdense que la escuela financiera que yo estoy utilizando para dar esta charla es la escuela bíblica, ¿sí? Que no se escucha mucho de esto porque no conviene, porque dice cosas que por ahí no es que no nos conviene a nosotros, no les conviene a la financiera, nos conviene a nosotros claramente, pero no a la financiera ni a los bancos, entonces esto no se conoce mucho, esto no se enseña en la universidad ni en la escuela, ¿no? La deuda dice algo de nosotros, dice que el rico se enseñorea del pobre y el que pide prestado es siervo del que presta. Esto es un proverbio de Salomón, ¿sí? Está en Proverbio 22:7 para el que le interesa. Las deudas son un problema serio para muchos porque, por lo que habíamos visto antes, está escrito eso, ¿verdad? O sea, la gente rica siempre se enseñorea, o sea, nosotros muchas veces en nuestra cultura decimos, pero qué injusta que es la vida, cómo la gente rica se enseñorea. Enseñorea significa que es como su señor o que le gobierna a la gente pobre, ¿verdad? Pero eso está escrito, ¿verdad? Dice en Proverbios 22:7, esto se escribió hace más de 900 años antes de Cristo, hace más de 2900 años, dice, el rico se enseñorea del pobre y el que pide prestado es siervo del que presta. O sea, ya estaba escrito que así es, ¿verdad? Entonces, y muchas veces nosotros, digamos, lo consideramos una injusticia, pero en realidad es una justicia porque así está escrito, ¿verdad? Entonces dice que la persona que pide prestado se engancha, se esclaviza, se encadena al acreedor y es muy difícil salir ya. Entonces ahí se enseñorea. Enseñorea significa que te hace hacer cosas, te saca la casa, te saca el auto, te hace refinanciar, o sea, te empieza a manejar tu vida, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, no a otras cosas, sino que te gobierna, ¿sí? Que es un poco lo que estábamos hablando desde el inicio. Por eso, y escuché también uno de los comentarios, cuando uno quiere ayudar a otra persona y saca un crédito, saca un préstamo. En realidad quiero decir que cuando yo le presto a alguien dinero no le estoy ayudando absolutamente nada, ¿verdad? Estoy por ahí, estoy interfiriendo en su aprendizaje, ¿verdad? Es lo mismo que si yo no, a mi chiquito cuando empieza a caminar le digo que no camine porque se puede caer, ¿eh? En realidad lo que estoy haciendo es le estoy evitando de que aprenda, de que se tiene que caer, levantar, se va a lastimar,
para que aprenda a caminar bien, ¿verdad? Entonces, yo no le puedo decir a mi hijo, hijo, no camines, esto no es para vos porque te caes cada rato, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí hay que tener en cuenta este tipo de cosas también, ¿verdad? Ok, tipos de deudas. Isaías, cuando ves que tenés preguntas o comentarios, me avisas y listo, ¿sí? Te aviso, señor. Dale. Los tipos de deudas. Deudas buenas, necesarias y productivas pueden ser, por ejemplo, de inversión o capital de trabajo. O sea, si yo quito un préstamo para hacerlo trabajar y esto me va a rendir dinero y se va a pagar a sí mismo, excelente. Eso se llama inversión y tranquilo. Si yo mañana dejo de trabajar en mi trabajo o me muero, eh, no es una deuda. O sea, yo no perjudico a nadie porque lo que yo compré sí tiene que ver, se está pagando a sí mismo. Siempre hay que pensar que la deuda, el no pago de un compromiso o una deuda, perjudica a alguien, ¿sí? Cuando yo no le devuelvo la plata a la cooperativa o al banco, en realidad lo que estoy haciendo es estoy bajando, o sea, aumento el nivel de morosidad del banco, por lo tanto su capacidad de prestar dinero a otras personas también baja, por lo tanto sube la tasa de interés, ¿eh? Entonces se perjudica todo el sistema. O sea, no pagar la deuda en realidad no le ayuda a nadie, ni a mí, ni al acreedor, ni al resto de la sociedad. En realidad lo que estoy haciendo estoy perjudicando, porque yo estoy gastando algo que no gané, eh, no le estoy pagando a alguien por lo que yo firmé y me comprometí, que se llaman intereses, y también estoy subiendo la tasa general de interés y le hace al resto de las personas más difícil conseguir un préstamo, por ejemplo, para capital de trabajo. O sea, yo tengo una pequeña empresa, por ejemplo, hago tapabocas, entonces tengo que comprar la tela, la goma, tengo que pagar a las personas, tengo que comprar el esterilizador, y bueno, yo necesito plata para poder comprar porque después voy a recuperar. Pero si los bancos suben su tasa de interés, a mí me va a hacer inviable el trabajo. Entonces la deuda no le hace bien a nadie. Sin embargo, yo en consejería tengo muchas personas que se creen los vivos, que quieren, digamos, voy a deber total, en algún momento me declaro en quiebra. Inclusive hay abogados que recomiendan esas cosas y es terrible porque primero es un egoísmo terrible porque no se da cuenta del nivel de perjuicio. Y segundo, cuando se da cuenta, ya tiene toda la vida empeñada, o sea, ya empeñado él, su familia, si es que tiene familia, y sus hijos, ¿verdad? O inclusive sus nietos. Bien, entonces las deudas buenas, necesarias y productivas son aquellas que se pagan a sí mismos. Seguimos rápido porque tengo poco tiempo. Malas y necesarias son cuando yo saco un crédito para consumo. Por ejemplo, lo peor que puedo hacer es pedir un préstamo para ir al súper, ¿ok? Porque yo eso termino de consumir y después tengo que pagar el próximo mes y el próximo mes tengo que volver a comer, ¿sí? Entonces entro en lo que se llama el ciclismo financiero o la bicicleta. Y también muchas veces la gente dice, uy, tengo un crédito recibido por el celular, ya que está ahí voy a usar, ¿verdad? Entonces, porque está disponible, me vino, pedí, ahora te hacen delivery de plata, ¿eh? Uno pide un crédito de 1 millón y te traen 940.000 y vos tenés que pagar 1 millón, porque claro, te descuenta el interés antes de pagar, ¿verdad? Es fabuloso. Entonces, pero son aquellas deudas o compromisos a las que yo entro y son pasivos, ¿verdad? Esas son las innecesarias. Pero también están, como muchos dicen, las deudas por compromiso moral. Por ejemplo, hay una presión familiar, la fiesta de 15 de la nena, tengo que hacer fiesta de 15 porque tengo una presión familiar terrible. El cumpleaños de mamá cumple 80 años y todos los hermanos tenemos que poner y yo no tengo, así que tenemos que entrar un 200 cada uno, somos 4 y tenemos que entrar 200, yo no tengo, así que tengo que pedir prestado porque es un compromiso moral. ¿Está bien? No, no está bien, pero tampoco me puedo negar, ¿verdad? O sea, escuché que uno dijo por compromisos que uno no puede evitar, ¿verdad? O, por ejemplo, alguien fallece un fin de semana y no puede sacar su dinero y necesita pagar el velatorio y justo yo tengo y le puedo prestar, le presto y cuando termina el duelo ya se olvidó del préstamo, ¿verdad? Ni se acuerda que le prestaste porque fue en un momento de estrés y es un problema, ¿verdad? Cuando uno tiene que exigir el pago, o reclamar ese pago después a una persona,
Entonces, para eso es que tenemos que tener el ahorro, ¿sí? Que eso es, la próxima semana vamos a hablar un poco del ahorro. Bien, entonces tenemos los tres tipos de deudas, las que son necesarias o buenas, las que son malas, o porque son para consumo, y las deudas de compromiso moral, que bueno, no nos queda otra cosa que para esto es importante tener un tipo de ahorros, que es el ahorro para emergencias, para disponer de ellos en caso de necesidad. Bien. Nivel de endeudamiento que siempre me preguntan. Mira, el nivel de endeudamiento que yo recomiendo es 0, pero, si necesitamos, yo más del 20-25% nunca recomiendo, ¿sí? 20-25%. Los bancos y cooperativas utilizan el 30%, pero el 30% ya es difícil, ¿sí? Es difícil porque podés pagar con el 30% al capital, pero no le interesa. Así que yo estimo que un 20% es lo máximo que podemos entrar si es que no tenemos otra salida. Entonces, digamos, aquí un poco, esto es para los que yo siempre digo que la Biblia es un manual financiero, porque nos habla justamente de estas cosas. Hay cosas fabulosas como, por ejemplo, fíjense lo que dicen acá, esto nada más para comentario. Dice, prestar dinero se ve como una bendición, pedir prestado como una maldición, ¿no? En Deuteronomio 15:6 y también en el 28:12, creo que está también, 28:14 dice, yo te bendeciré, prestarás dinero, pero nunca pedirás prestado, ¿verdad? Entonces, prestar dinero es una bendición y pedir prestado es una maldición, ¿verdad? Eso es para los que piensan que vivir con el crédito nos hace víctimas, ¿verdad? Pero fíjense que no es así. Dice que no debemos deber nada a nadie, y también que no debemos poner precio a nuestra vida. Entonces, digamos, son conceptos interesantes de la Biblia que nos recomienda cómo vivir con respecto al dinero. Ahora, ¿por qué caemos en deuda? Caemos en deuda primero porque, digamos, no porque queremos. De esto hablamos un poco recién. Es un proceso lento, lento. Empezamos de a poquito y después ya llega un momento en que parece que ya no hay salida. En general, ¿por qué se produce? Primero porque no ahorramos con regularidad, vivimos siempre al límite, no soportamos una emergencia, una urgencia. También porque queremos vivir en un nivel socioeconómico que no pertenecemos, ¿verdad? Hay gente que se quiere mover en un círculo al cual no pertenece, no está hecho para eso. Entonces, digamos, empieza a gastar en cosas que no necesita para agradar a gente que no le importa, ¿verdad? Porque solamente uno cree que le importa, ¿no? Ahora, dos cosas interesantes. Aquí se habló de un tema importante recién, que hablaba de que de que no nos podemos aguantar hasta tener el dinero. Y creo que eso es una de las causas principales. Y la Biblia es muy fuerte en eso, porque primero nos dejamos llevar por las emociones, justamente, y por otro, que nosotros pensamos que nuestros compromisos presentes deben estar siempre basados en las ganancias pasadas, no en las ganancias futuras. O sea, nosotros no podemos nosotros gastar hoy por algo que no ganamos. Porque si nosotros sacamos un préstamo para consumir, estamos pensando que lo podemos pagar y nosotros estamos teniendo lo que se llama presunción de futuro. O sea, ¿cómo sabes que podés pagar? Estás suponiendo que vas a vivir para pagar eso y estás haciendo presunción del futuro, y eso es una violación a los principios bíblicos, porque vos podés disfrutar de tu trabajo. Dice, disfruta de tu trabajo, consume tu aceite, tu harina y tu vid. Habla la Biblia en ese tema. Pero nunca hay que postergar el pago de un disfrute presente, ¿verdad? Es importante entender un poco ese concepto, porque esto nos lleva después al saneamiento emocional y espiritual nuestro. Aparte, por supuesto, de las consecuencias físicas que después nos trae, ¿verdad? Espero que se entienda esto y si quieren alguna aclaración, estoy para eso, ¿verdad? Voy a mirar un ratito la hora. Ok, perfecto. Entonces, esto también es parte de eso, pero pasamos. Es importante entender que la vida, digamos, los ciclos económicos se manejan, o sea, la economía se maneja por ciclos.
Algunas veces estamos bien y otras veces estamos mal. Isaías, Sí, si debemos ampliar nuestra casa sería conveniente y tomando como un mal gasto, es difícil tener un monto total para hacer una casa, por lo menos en corto tiempo. Si esperamos en ahorrar para conseguirla, tardaremos demasiado tiempo. sí, cierto, cierto. Si vos querés tenerlo ya, tenés que sacar un crédito, ¿verdad? Cuando lo terminás de pagar, lo vas a pagar 3 veces más, ¿ok? Entonces, es cierto, o sea, eso es evidente. Si yo quiero ahora y no tengo, tengo que sacar un crédito. Pero cuando lo termino de pagar, pago 3 veces más o 2 veces más, pago el doble, ¿sí? Eh, o puedo esperar la mitad de tiempo y comprar al contado a la mitad de precio, o un poquito más porque tengo que estar viviendo el alquiler o en otro lugar. Pero es una definición, ¿verdad? Es una definición y tiene que ver también, y esto lo quiero hablar después en la parte de inversión, que es la próxima semana, pero fíjense, muy buena la pregunta porque me viene justo a este gráfico, ¿sí? Esto que está acá es la economía de los Estados Unidos desde el año 1948 hasta el presente, ¿verdad? Más o menos hasta el 2014, creo que dice. Ahí no veo bien porque justo tengo la imagen. Pero fíjense cómo se manejan por ciclos, ¿sí? Y los ciclos son más o menos entre 7 y 10 años. Hay una subida y una bajada. Esto que está acá, esta información, lo manejan los grandes financistas, nosotros no. Entonces, qué hacen los financistas? Los financistas venden cuando hay plata y compran cuando no hay plata. Revenden cuando hay plata y recompran cuando hay plata. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, hoy, en este momento, después de la pandemia, hay gente que está regalando su casa, hay gente que está regalando su terreno, su casa, porque o el banco le está por sacar o necesita dinero porque no está pudiendo trabajar. Pero nadie tiene plata para comprar. ¿Quién tiene plata para comprar? ¿Mm? Los ricos, o sea, los que manejan las finanzas, ahorraron, tienen dinero y se van y le compran a mitad de precio la casa a una persona. Y esto, ¿sí? Esto que está acá, uno dice, no, bueno, pero eso es de mala gente, ¿cómo yo voy a aprovecharme de la necesidad de las personas? En realidad lo que está pasando es vos le estás salvando, porque si la persona va a perder su casa por el banco, después durante 10 años no va a poder sacar otro crédito porque va a estar en Inforcom, ¿sí? Entonces vos por ahí le estás salvando y la persona después cuando se recupere va a volver a volver a sacar otro crédito. Pero digamos, no estamos hablando de la justicia social, ahora ese no es el tema de la charla. El tema de la charla es cómo se manejan las finanzas, ¿verdad? Yo tengo que entender que hay ciclos de arriba a abajo y yo no siempre tengo que vivir igual. Hay momentos de la vida en el cuales yo me puedo viva la pepa y en la otra me tengo que, economía de guerra, me presto los cinturones, no disfruto como disfrutaba los años anteriores, sino que me guardo y después vuelvo a salir. O sea, digamos, tengo que manejar ese concepto, porque si no, yo no puedo vivir igual siempre todos los días de mi vida. Uno extraña y dice, uy, yo me acuerdo, cómo lo que hace 4 o 5 años nosotros salíamos a vacaciones, nos íbamos a tal parte, hacíamos fiestas y ahora no nos alcanza la plata. Y es por esto, son por los ciclos económicos, ¿sí? Entonces, digamos, hay que tener en cuenta eso. Hay mucha gente que, por ejemplo, hoy está trabajando bien, gana mucha plata y saca un crédito a 20 años. Es una locura, y en dólares, por ejemplo, ¿verdad? Y con estos ciclos económicos que caen cada 7, 10 años, yo saco hoy un crédito porque estoy súper bien y dentro de 5 años se cae la economía y yo sigo pagando en dólares, yo gano en guaraníes, me sube el tipo de cambio porque sube la tasa de interés del banco en Estados Unidos y chao, pierdo la casa, tengo que embargar mi vida, ¿verdad? Entonces, es un poco conocer esto. Isaías. Sí, también dicen, pero no se trata solo de querer ahora. Muchas veces endeudarse por la casa es lo mismo que pagar alquiler. Ese dinero desembolsado va a amortizar algo propio, no a la cuenta bancaria de otro. No, porque o sea, el alquiler, la casa que vos podés alquilar, o sea, si vos vas a comprar hoy una casa que vos podés alquilar a 2 millones de guaraníes, si vos la querés comprar hoy, eh, o sea, una casa que vos vas a alquilar a 2 millones de guaraníes te va a salir por lo menos
600 millones de guaraníes, ¿sí? 600 millones de guaraníes, si vos haces a 20 años con un interés del 18%, que es el más bajo que vas a conseguir, la cuota te va a dar como 3.300.000 por 20 años. Sin embargo, si vos los 3.300.000 le restás 2 millones, tenés 1.600.000, metés en la bolsa de valores al 13%, ¿sí? Haciendo el cálculo te va a dar más o menos que vos en 9 años vas a tener la plata para comprar al contado de esa casa que lo pagaste 2 veces más, ¿verdad? Hay que hacer bien los números, ¿verdad? Pero, digamos, mucha gente, porque si vos vas a comprar una casa para alquilar, el retorno de tu inversión es del 4%, ¿sí? Entonces, hay un punto de equilibrio. Si vos vas a comprar una casa muy cara, hoy los alquileres tienen un punto de equilibrio, están en 2 millones de guaraníes. O sea, es mucho más fácil alquilar entre 1,5 millones y 2 millones que 4 millones. Para alquilar por 4 millones una casa, tenés que tener una casa que sale por lo menos $200.000, ¿sí? O sea, lo que decís conceptualmente es cierto, pero no te dan los números. Cuando lo metes dentro de una planilla Excel para ver el costo de oportunidad de capital y el valor actual, el valor futuro del capital actual, no te da. No te da porque si así fuese, los bancos y las financieras no iban a existir. Los bancos y las financieras existen justamente porque yo quiero disfrutar y pagarlo mañana, ¿verdad? Entonces, nunca te va a dar. Nunca te va a dar. Por eso los japoneses, que son las personas más ricas del mundo, no tienen casa, ¿sí? Y sus autos cambian en 2 años, porque los autos a los 2 años empiezan a tallerear y a requerir mantenimiento. Por eso mandan todo para nosotros. Nosotros compramos autos japoneses de 10 años, de 8 o 10 años, y ellos a los 2, 4 años ya desechan sus autos porque el auto cuando más viejo es, más tallerea, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de gasto inicial y el gasto inicial financiado más el mantenimiento. O sea, sí, lo que decís es cierto, pero conceptualmente nada más, pero no prácticamente. ¿Isaías? Sí, dice, pero el revalúo de la casa en 9 años, ¿cuánto suma ese dinero desembolsado? La casa no se revalúa, eso es otro error. Se revalúa el terreno, la casa pierde valor, los ladrillos pierden valor, la casa nunca se revalúa. La casa, a medida que pasa, una casa a estrenar es mucho más cara que una casa de 10 años. O sea, ese es otro error. Ponerle precio al ladrillo. O sea, hablen con un tasador serio y pregúntenle eso, ¿verdad? O sea, las casas, cuando vos querés vender tu casa, eh, una casa que tiene 20 años, hay que tirarla abajo. O sea, porque el que quiere comprar quiere otra casa, ya es vieja la casa, tiene un diseño de 20 años, tiene materiales de 20 años, ya requiere mucho más mantenimiento y muchas veces vos le pones el precio emocional sobre tu casa, porque vos viviste ahí, yo nací ahí, mis hijos nacieron ahí, yo le doy un costo emocional, pero la casa no vale nada. O sea, si vos la desarmás en ladrillo y en tejas, va a valer más que como valor así, porque si viene alguien y quiere transformar la casa, le va a costar mucho dinero tirar abajo o desmontar tu ex casa para hacer su casa nueva. O sea, eso es otro error conceptual. El material se le pone un precio, porque tiene precio, pero tiene precio como material, no como hogar, ¿sí? Por eso cuando uno vende una casa, cuando va a comprar, dice casa a estrenar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el valor, es como el auto, ¿verdad? El auto no se revalúa a medida del uso, cae el precio, ¿verdad? Cae el valor del vehículo, cae el valor de... Lo único son los terrenos, si es que la zona mejora. Ahora, si se te puso en la esquina una estación de servicio, tu terreno no vale nada. A no ser para negocio, tu terreno no vale para casa, no vale nada, ¿verdad? O sea, vale mucho menos. O sea, es importante abrir la mente en este concepto y no dejarse llevar con los conceptos que se utilizan normalmente en el sistema financiero. ¿Isaías? Sí, dicen, con ese concepto de la casa, conviene comprar terrenos. Sí,
Sí, digamos, conviene comprar terrenos e ir haciéndolo de a poco con mis ahorros, ¿verdad? No entrando por ahí en deudas. A no ser que tengas un súper buen trabajo o tengan activos que paguen en sí. O sea, si vos tenés un negocio y parte de la ganancia paga la deuda, bueno, pero que vos tengas que trabajar para pagarte la casa es un problema, ¿verdad? Porque estás pagando el triple, ¿sí? Y cuando vos termines de pagar tu casa y vos lo querés vender a la casa, muchas veces te sale mucho menos de lo que te costó inicialmente. La gente no piensa en eso, entonces podés vivir feliz. Pero el que mira el dinero, el que mira el monto del dinero, cuando hace este cálculo se quiere matar, porque en realidad hiciste un mal negocio. Pero de vuelta, hay personas que no le importa el interés, le importa si puede pagar la cuota, ¿verdad? Entonces, estamos hablando desde el punto de vista, si yo quiero realmente una independencia financiera, yo tengo que pensar como piensan ellos, no como piensan todos, todo el resto, ¿verdad? Isaías. Sí, nos dicen también, la bolsa de valores tiene un mínimo para invertir. ¿Y cuánto? En general se maneja 1 millón. Un millón. Y de esto voy a hablar yo en la última semana, el tema de la bolsa. Que la bolsa es hoy es lo más conveniente, porque primero no paga IVA, ¿eh? Porque tiene la mismo beneficio que tenía antes las cooperativas. La cooperativa hoy ya paga IVA, entonces el pago del IVA siempre hay que descontar del interés, ¿eh? Y eso es otra cosa que no hacemos, ¿verdad? Nosotros decimos, uy, me dan el 8% por mi dinero, sí, pero paga el 10% del IVA, ¿sí? Entonces en realidad 7,2 nomás es el interés. Sin embargo, la bolsa de valores, no sé por cuánto tiempo, ¿verdad? Pero para fomentar no paga IVA, entonces es 13% neto. Te saca un 0,5 por única vez, por la primera vez, en la agencia que te gestiona, pero después es libre, ¿verdad? Encima vos empezás a ganar al mes, pero si vos vas a construir una casa para alquilar, entre que comprar el terreno, entre que pagar la transferencia, entre que sacas el crédito, entre que comprar los materiales y que te encuentres un buen arquitecto, ingeniero, constructor, hasta que terminas de construir, hasta que puedas alquilar, pasado un año. Entonces, un año vos tuviste que estar pagando el crédito sin haber alquilado la casa. Entonces, sin embargo, esa plata que vos estuviste usando, le tenés que poner encima de lo que te cuesta la casa. Y eso muchas veces la gente no hace, ¿verdad? Entonces, digamos, es importante también poner todas esas cosas en juego, ¿verdad? Yo espero que entiendan la idea de esta charla, no es desalentarles, sino que es simplemente mostrarles lo que uno tiene que tener en cuenta al momento de tomar una decisión financiera, ¿ok? Me adelanto un poquito porque les quiero mostrar la técnica para salir de las deudas, a ver si les gusta. Bien, salir de las deudas entonces. Para salir de las deudas tenemos que hacer primero revisar los gastos. O sea, si yo no dejo de gastar, no voy a salir de la deuda. Punto. Readecue. Readecue, ¿qué significa? Poder acomodar en los plazos las tasas de interés de mis deudas, ¿sí? Entonces yo también puedo readecuar las cuotas y con eso se modifican las tasas. Y lo que se llama refundición, que es cuando yo vendo todas mis deudas en una sola, ¿verdad? Esto el único sentido es poder tener un foco de atención, pero nunca o sea, te puede llegar a convenir si tomas la decisión de cambiar tu vida y cancelar esta deuda refundida, pero muchas veces la gente tiene ocho deudas. El Banco Nacional de Trabajadores le hace una refundición y dice, uy, tengo una sola deuda, entonces quiere empezar a entrar de vuelta en otras deudas porque tiene una sola, ¿verdad? Pero resulta que hizo una refundición, el interés subió un poquito y el plazo mucho más largo, ¿verdad? Entonces, digamos, como la cuota por ahí es más baja, piensa que puede seguir gastando, se puede seguir endeudando, pero está, digamos, hipotecando su vida porque subió a 30 años el plazo, ¿verdad? Bien, entonces, yo no sé si alguno estuvo conmigo la semana pasada, donde vimos, el jueves específicamente, donde vimos el presupuesto o el estado contable personal o familiar, que es un cuadrito como esto, ¿sí? Yo tengo aquí a la izquierda arriba el cuadro de ingresos,
Después tengo, tengo mi cuadro de gastos, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Tengo los gastos fijos, compromiso, obligaciones, tengo también los gastos variables, tengo mi total de gastos acá abajo y yo tengo acá mi total de ingresos menos mis gastos me da el potencial de ahorro o mi déficit mensual, ¿sí? O sea, lo que gano menos lo que gasto me da un número final, punto, ¿sí? Entonces yo le quiero mostrar ahora, ¿sí? A ver, tenemos hasta acá una consulta porque quiero ir, ahora voy a necesitar 10 minutos de su atención continuada porque les quiero mostrar cómo se sale de las deudas desde el punto de vista práctico, ¿verdad? ¿Alguna consulta o comentario, Isaías? Sí, eh, conviene hacer dúplex en el terreno, pero aquí ahí me salió del chat, ¿me aguardan un momentito, por favor? Dice, pero conviene vender o alquilar, ya que en el caso de los terrenos se pueden hacer varias casas. Sí, lo podés hacer y creo que es el negocio hoy, ¿verdad? Hoy es hacer por lo menos 2 casas por terreno y alquilar. eh, y después si querés vender tenés que lotear, ¿verdad? Que implica todo un proceso con la municipalidad, catastro, dominios, pero se puede hacer, ¿sí? Es lotear. Lo mismo que se hace cuando se venden los departamentos de un edificio. Pero, digamos, podés construir 2 casas o te construís tu casa en la mitad, ¿sí? Y después construir al lado otra y alquilas esta para que se paguen una a la otra. Comparten una sola cuenta catastral por el tema de los medidores de perdón, de luz y de agua, y ustedes se ponen medidores individuales para poder distribuir los gastos, así como se hacen los edificios que no tienen medidores individuales. Entonces, así funciona mucho mejor. En general, es lo que se recomienda, es lo que yo recomiendo por lo menos, porque la tendencia es comprarse un terreno y hacerte tu casita, tu chalecito en el medio. Y ese es el peor de los negocios. O sea, uno va por las afueras de San Lorenzo, Luque, Capiatá, Itaguay, y uno ve un terrenito lindo, prolijito, y una casita, chalecito en el medio. Y después un patio yeré, que no sirve absolutamente para nada. Lo único que hay que pagar para cortar el pasto, o siempre le toca al marido ese trabajo, ¿verdad? De cortar el pasto los sábados a la tarde. Un gasto terrible, pago impuestos por todo el terreno y aprovecho un pedacito. O si no, después le pongo un techo, ¿sí? Utilizo como quincho, utilizo como patio techado y eso me cobran impuestos porque espacio techado es más caro que espacio sin techar y me sale mucho más caro el metro cuadrado de mi casa más mi terreno, ¿verdad? ¿Isaías? Sí, nos dice, ¿hasta qué por ciento es lícito abonar interés para contraer una deuda? Lícito. Mira, en realidad el gobierno más del 30% lo declara usura, ¿verdad? Pero las tarjetas de crédito muchos cobran en conjunto 38,40, ¿verdad? Pero digamos, eso olvídate. Acá no es lícito porque la deuda es un contrato particular con otra persona, ¿sí? Entonces, si mañana yo me voy junto a vos, junto a usted, no sé quién hizo la consulta, pero me voy junto a vos y te dice, mira, préstame ahora 10 millones de guaraníes al 60%. Yo te voy a pagar. Bueno, ¿vos qué me vas a decir? ¿Cuál será tu respuesta? No, porque es ilícito, hasta el 30 te voy a cobrar. Bueno, o sea, en general, muchas veces nosotros hablamos mal de los acreedores, pero nadie te forzó a ir a sacar un crédito de esa persona, ¿verdad? Entonces, por eso, justamente en las reuniones pasadas, nosotros hablamos de los principios para la gestión del dinero. Cuando yo empiezo a utilizar costumbres y manejos del dinero que no son las adecuadas, yo estoy preparando el terreno para necesitar que una persona me preste plata, ¿verdad? El problema es que yo necesito, no que el otro tiene, ¿ok? Hay que tener muy claro eso. Yo sé que muchas veces uno dice, bueno, pero es una necesidad. Ahora, ¿la necesidad cómo surgió? ¿Surgió porque yo no preví o fue realmente una necesidad, una catástrofe? No sé, vino un viento y se me cayó un árbol sobre mi casa. ¿Eso quién lo va a prever? Bueno, no estamos hablando de las excepciones, estamos hablando de la regla general. En el Paraguay hay un 40% de gente que debe y no paga, dicho por el Banco Central, 37,5 creo que fue el año pasado. Hoy va a ser mucho más, ¿verdad?
con el tema de la pandemia. Pero eso no estamos hablando de una excepción, estamos hablando de gente que vive con dinero que no tiene, ¿ok? Bien, vamos entonces a esto. Yo quiero mostrarles esto rápido porque ya estamos terminando. Esto es un análisis presupuestario de una persona real que trabaja en una institución pública real. O sea, esta persona vino así a consejería y me dijo, bueno, acá está su salario, era 9,5 millones. Acá tenía unas donaciones que en realidad le ayudaba a su mamá, por eso está como donaciones. ¿Mm? Está la parte de su consumo, ¿sí? Y fíjense su balance disponible, tenía negativo. Esta persona vivía negativo, cada mes que pasaba debía más, ¿sí? Y fíjense la cuota que ella deudaba, ¿sí? 3,660,000. Estamos hablando de prácticamente un 40% sobre sus ingresos. Es una locura, ¿verdad? Pero bueno, llegó a este lugar por... Bueno. Entonces, digamos, esta persona llega a consejería y me dice, ¿qué hago? El primer paso que hay que hacer es sacar este negativo. O sea, si yo tengo deudas y este es mi balance mensual, esto tiene que ser positivo, si no, es imposible. Y esta persona me dijo, bueno, ¿y qué hago? Lo primero, lo primero que hice fue, le pedí su rendimiento de deudas, ¿no? Entonces esta persona lo que hizo fue, me mostró su rendimiento de deudas, que yo le voy a mostrar, y era esto, ¿sí? ¿Cómo se ve esto? El nombre tenía 8 deudas, ¿eh? Con distintas entidades, distintas personas. Esto era la deuda total de hoy para adelante. Esta era la cuota mensual y esto eran los meses, ¿eh? O sea, el próximo mes paga 300 y la deuda le queda en 14,100,000. El siguiente paga 300 y le queda en 3,800. Y así se va haciendo con esta planilla todos los gastos, ¿sí? Entonces ella pagaba, acá está, abajo se ve en el total mensual, ¿eh? Se ve la cuota, 3,660,000. Entonces estaba pagando, cuando nosotros miramos esto, cuando yo le pregunto esta deuda de 40 millones, 1,750,000 guaraníes mensual, era su auto nuevo, ¿no? Entonces, en general, en este caso, lo que conviene es deshacerse del patrimonio recién adquirido, ¿verdad? Uno dice, pero me compré para mi auto. Bueno, si querés salir de la deuda tenés que hacer algo inicialmente, porque o si no, vas a perder el auto también, pero porque te lo sacan, ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos acá? Acá lo que hicimos fue, entregó su auto, ¿eh? El plan era, entregó su auto, la deuda mensual le bajó a 1,910,000 y tenía un positivo de 1,028,000 por mes. Entonces, de aquí lo que yo le dije es, lo que yo le recomendé es, de estos 1,028,000 que te sobran entre comillas, 300,000 mete a tu sistema normal de deudas, o sea, 300,000 sobre estos 1,910,000, le iba a sobrar acá prácticamente 700,000 guaraníes porque ella tenía, o sea, estaba viviendo en condiciones que necesitaban. Entonces, 700,000 entraba a sus gastos mensuales y 300,000 metía en su sistema de deudas. ¿Qué significa eso? En este sistema de deudas, si yo meto 300,000, no se desesperen por esta planilla, si yo meto 300,000, fíjense cómo el siguiente mes le cae la cuota, en vez de 3,660,000, 1,910,000. Y él pagaba para la última deuda, la deuda 8, pagaba 500,000 por mes. Entonces, ¿qué hago yo? Incorporo los 300 y el siguiente mes va a pagar 800 la cuota. Entonces se va esta persona que pagaba 500 y le dice a su acreedor, te voy a pagar 300 más la cuota. Entonces, qué pasa con el periodo de pago? Baja. Entonces, esta persona baja su periodo de pago, modificó de 8 a 5 meses, ¿sí? ¿Qué pasa? Y las cuotas mensuales ya no eran 3,660,000, sino eran 2,210,000. Estos 2,210,000 que la persona pagaba por mes se iba a mantener, él tenía que mantenerse hasta el final de pagar todas sus cuotas, porque nosotros tenemos un problema. Dejamos de pagar una cuota y ese monto que usamos en la cuota lo mandamos a gasto.
¿eh? Entonces, si yo estoy pagando, por ejemplo, 3 deudas de 300.000, son 900.000 por mes. Pago todo una deuda y el próximo mes voy a pagar 600. ¿Y qué hago con estos 300? Lo mando a gasto. ¿Por qué no lo mando a ahorro si yo ya me acostumbré a vivir con 900.000 menos? Entonces, eso es lo que se hace. Se va incorporando el sistema, ¿sí? Cuando yo termino de pagar esta deuda número 8, ya voy a tener disponible 800.000, ¿sí? Y ese 800.000 le subo a la cuota de la siguiente deuda, ya te doy la palabra, Isaías, entonces se me aumenta la capacidad de pago, ¿sí? Y así, esta es la manera de ir acortando las cuotas. Es muy difícil verlo acá, lo sé, esto tendría que ser en un taller presencial, pero el concepto general es utilizar lo que me sobra para subir mi cuota para que yo pueda acortar el periodo de pago. A ver, Isaías. Sí, tenemos nuestra deuda. No, es recomendable el pago de ahorro programado en concepto de jubilación privada. Bueno, el concepto es bueno, pero no está preparado el sistema porque el interés es muy bajo, ¿verdad? Está muy cerca de la inflación, ¿verdad? Y es muy riesgoso porque mañana la inflación se dispara y como en Venezuela, una doctora justamente estaba leyendo la vez pasada, una médica, una neurocirujana, con todo el ahorro de su vida le dio para comprarse un café. ¿Eh? Se estaba ahorrando para la jubilación y digamos, le dio para tomar un café. Si vas a ahorrar para tu jubilación, hacerlo en dólares. Que no me escuche un financiero del sistema financiero actual, pero tenés que hacerlo en dólares, que también se devalúa o mucho menos. Si en realidad querés asegurar, comprar oro. El oro es lo único que se valúa en el tiempo y nunca se devalúa, ¿verdad? Eh, lo mejor que podés hacer, pero también tiene sus riesgos, ¿verdad? Porque lo tenés que guardar en algún lugar, pero es lo único que no pierde valor, de hecho sube el valor con el tiempo. Perfecto. Nuestra deuda de la caja que no suba su interés ni si pagamos de adelanto. En ese caso, ¿cómo se hace? No, digamos, el interés no te va a modificar si adelantas, porque es el sistema francés. El sistema francés primero paga interés y después capital. Entonces, si vos querés adelantar las últimas cuotas, en realidad, olvídate de eso. Lo único que te va a servir es que para que acortes el tiempo de pago, para que puedas tener dinero disponible para acortar el pago de la siguiente deuda. El objetivo es liberarte de las deudas y que puedas utilizar esa plata que antes le pagabas a otro por algo que ya consumiste, empezar a ahorrar e invertir para que ese dinero genere más dinero, ¿verdad? Digamos, yo por falta de tiempo, ya estamos terminando, pero por falta de tiempo no les cuento mi testimonio, ¿verdad? Digamos, con mi esposa nosotros armamos un plan de inversión y hoy yo tengo 50 años y ya no trabajo, ¿verdad? No trabajo porque todos mis activos, todas mis inversiones me pagan mi salario, el mío, el de mi esposa, y tengo 2 hijos, ¿verdad? Entonces, somos 2 profesionales que estamos fuera del sistema laboral porque ya nuestras inversiones están generando dinero. No es que estoy de balde todo el día porque tengo que cuidar mis inversiones, pero ya no, digamos, manejo mis tiempos, mis horarios. Todo tiene un riesgo, ¿sí? La vida es un riesgo, pero ya no, digamos, liberamos con mi esposa 2 puestos de trabajo para otros profesionales jóvenes porque ya nosotros estamos en nuestros negocios, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es que yo no necesite trabajar hasta jubilarme, porque la idea de la jubilación digamos, que yo estoy poniendo en algún sistema financiero del gobierno para que cuando yo ya no trabaje, el gobierno me esté devolviendo. Sin embargo, hay que pensar que en el momento que los que aportan son menos de los que están jubilados, nadie te va a pagar la jubilación. Y eso ya lo dijo el ministro de Hacienda antes de la pandemia, no sé si ustedes escucharon, pero dijo que está el sistema, digamos, de pensiones está desbalanceado solamente, o sea, se le paga a los jubilados porque hay más gente que trabaja que gente que está jubilado. El día que haya más jubilados que gente que aporta, vamos a estar en problemas.
Perfecto. Y dice, fantástico su señora, quiero hablar con ella. Bueno, es una genia, no le cuente que dije, ¿verdad? Porque si no se va a agrandar, ¿verdad? Pero es una genia terrible, que es muy importante en la familia, ¿verdad? Digamos, como mi señora es más inteligente que yo, ella se queda en la casa a administrar, se quedaba en la casa a administrar lo que yo generaba afuera, ¿verdad? Y ella ganaba más administrando que yo ganando, que ese es el secreto, y ese es el secreto de la administración bíblica, ¿verdad? La administración bíblica que habla de la mujer en la casa, ¿por qué? Porque se gana mucho más administrando que trayendo, ¿verdad? O sea, si yo soy un cazador y traigo un venado y mi señora solamente cocina el lomito, ¿cuántos venados necesito por día? Ahora, si mi señora hace ropa, cocina hasta las tripas, ¿cuántos venados, cada cuánto necesita un venado, ¿verdad? O sea, digamos, sacando un poco todo el concepto que hay ahora de patriarcal, la liberación femenina, bla, 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 la mujer es mucho más inteligente que el hombre en el manejo, en la gestión de los recursos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se maneja ese tipo de conceptos, ¿verdad? Esto, por supuesto, cuando lo digo en otro ambiente, me tiran con tomates y naranjas, pero ahora no lo pueden hacer porque estamos en Zoom. Por eso nomás lo digo. Perfecto. Y nos hacen una última pregunta de bolsa de valores que seguramente la dejamos para la próxima reunión, que vamos a tocar ese tema. Dice, ¿tu comentario de inversión con riesgo va directo a la bolsa o esa es la idea? Inversión en la bolsa de valores. ¿Eso cómo funciona si ganamos por lo menos 2 salarios mínimos como supuesta base para juntar el capital? No, digamos, uno para invertir tiene que ahorrar, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que el ahorro es una apuesta, ¿sí? Tiene un riesgo. Cuanto menos riesgo tiene, menos te paga, ¿eh? O sea, si yo quiero un bono o una acción de muy bajo riesgo, paga muy poco, pagaría 8,5, 9%, pero una inversión de alto riesgo paga 13%. Entonces, mi recomendación y cosas que vamos a hablar la próxima semana es no poner todos los huevos en una misma canasta, ¿verdad? Por ahí invertir en 2, 3 títulos de valores que tengan distintos riesgos, ver por ahí pequeñas empresas y entrar en acciones que son diferentes a las opciones y diferentes a los bonos. O sea, hoy paga mucho el sistema financiero. La inversión inmobiliaria paga en dólares 3,5, 4, y en guaraníes 6,5, 7, ¿verdad? Paga menos. Un plazo fijo creo que está 5, 4, 5%, en dólares está 2% o 1 si es que hay. O sea, digamos, entre todos, hoy el que más rinde es el sistema financiero, ¿no? Perfecto. Y ya no tenemos ninguna consulta, ninguna pregunta. No sé si Consulta, querés comentario. decir algo más para terminar o Sí, estamos ok. la próxima, voy a salir la presentación. Bueno, la próxima les invito el jueves, tenemos tarjeta de crédito y los que participan vengan preparados de una herramienta que vamos a utilizar conmigo, que es esto, ¿sí? No sé si se ve ahí. Esto vamos a utilizar con las tarjetas de crédito. Traigan toda su tarjeta y esto, ¿sí? Una tijera bien grande para, les voy a enseñar cómo salir de las tarjetas.